Esta es la historia de Carla. En medio de la pastelería de lujo donde dedicaba su talento y su alma, la mujer que firmaba sus cheques de pago la llamó ladrona delante de todos. La acusación no fue solo sobre dinero. Fue un ataque directo y cruel a su fe, utilizada como el arma perfecta para humillarla públicamente. Cada palabra estaba calculada para herir donde más dolía, transformando su integridad en motivo de burla. El aire, antes perfumado con vainilla y chocolate, se volvió pesado, cargado, de una injusticia que se podía sentir físicamente. Aquel día, en un lugar llamado Dulce Encanto, la bondad de Carla se convirtió a los ojos de su jefa en la máscara de una criminal. Una mentira que resonó más fuerte que cualquier verdad. ¿Alguna vez te has sentido juzgado o menospreciado por tus creencias? ¿Alguna vez han usado tu fe en tu contra como si fuera una señal de debilidad o ingenuidad? Antes de contarte cómo la fe de Carla silenció a un tribunal entero montado en medio de una pastelería. Comenta aquí desde dónde estás viendo y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando una escéptica descubre que la mujer a la que humilló tiene una fuerza que no puede explicar. Una fuerza capaz de revelar la verdad de la forma más impactante e inesperada que se pueda imaginar. El conflicto estalló sin previo aviso, justo al final de una jornada agotadora. La pastelería Dulce Encanto ya estaba casi vacía, con solo algunos clientes fieles terminando sus cafés en mesas distantes. El silencio de la noche que se acercaba fue roto por la voz estridente de doña Beatriz, la propietaria. Se detuvo en medio del salón impecablemente decorado, con su traje sastre caro y el rostro contraído por una furia que parecía ensayada. Sus ojos, fríos y calculadores, se clavaron en Carla, que terminaba de limpiar su encimera. La tensión se instaló como una niebla densa, haciendo que los otros dos empleados, un joven camarero y un ayudante de cocina, simplemente se congelaran donde estaban con miedo hasta de respirar. Carla sintió que la sangre huía de su rostro. El corazón, antes tranquilo por el deber cumplido, comenzó a latir descontroladamente contra sus costillas. No entendía lo que estaba pasando, pero la mirada de su jefa era la de un depredador que ha acorralado a su presa. Cada detalle del ambiente pareció intensificarse. El brillo de las vitrinas de cristal, el zumbido suave del refrigerador de tartas, el perfume dulce que ahora parecía empalagoso. Levantó la mirada confundida, buscando una explicación, pero solo encontró un muro de desprecio. La sensación era la de estar siendo desnudada en público, juzgada por un crimen que ni siquiera sabía cuál era. Era el inicio de una pesadilla que pondría a prueba cada fibra de su alma. Fue entonces cuando doña Beatriz pronunció la frase que lo cambiaría todo, con un tono de sarcasmo venenoso que resonó por el salón. Ha desaparecido una buena suma de la caja, Carla, y tú fuiste la última en tocarla. Hizo una pausa dramática, dejando que el peso de la acusación flotara en el aire para que todos pudieran absorberlo. Tú, que vives hablando de Dios y de honestidad. Gracioso, ¿no? Por lo visto tus oraciones no te impiden meter la mano donde no debes. La risa corta y burlona que siguió fue más afilada que un cuchillo, apuntando directamente al centro de la identidad de Carla, su fe inquebrantable que ahora estaba siendo públicamente profanada. Aquellas palabras no solo acusaban un robo, devaluaban todo lo que Carla era. Su fe no era una actuación, era el cimiento de su vida. Era la fuerza silenciosa que la guiaba para ser meticulosa en sus recetas, paciente con sus compañeros y honesta en cada una de sus acciones. Oír que su creencia era transformada en una broma, en una prueba de su supuesta hipocresía, dolió más que la propia acusación de ladrona. Era como si doña Beatriz estuviera diciendo que toda su vida era una farsa. La humillación era profunda, un veneno que se esparcía rápidamente, buscando paralizarla por dentro, mientras las miradas a su alrededor alternaban entre la lástima y la desconfianza. Los otros empleados, Juan y Sara, permanecieron inmóviles. Ambos apreciaban y respetaban a Carla. Conocían su amabilidad y su carácter. Juan, el joven camarero, llegó a abrir la boca para decir algo, pero una única mirada fulminante de doña Beatriz fue suficiente para callarlo. El miedo era palpable. El miedo a perder el empleo, a convertirse en el próximo objetivo de la furia de la jefa era más fuerte que la lealtad o el sentido de la justicia. El silencio de ellos era una puñalada adicional en la espalda de Carla. En ese momento estaba completamente sola, rodeada de rostros que por miedo eligieron no ver la verdad, convirtiéndose en cómplices silenciosos de su humillación. En un instante, Carla recordó cuando fue contratada, 2 años antes. Doña Beatriz había elogiado su calma y su concentración, diciendo que su serenidad era un valor diferencial en la cocina de alta presión.
Recordó el día en que creó una tarta de lavanda con arándanos que se convirtió en el producto estrella de la casa, y Beatriz por primera vez le sonrió con genuina admiración. Esos recuerdos, antes un consuelo, ahora servían para intensificar la traición que sentía. ¿Cómo podía esa misma mujer ahora mirarla con tanto desprecio? ¿Qué había cambiado? La pregunta martillaba en su mente, pero la respuesta estaba en la expresión desesperada que Beatriz apenas podía ocultar bajo la máscara de arrogancia. La propietaria continuó su teatro de indignación, gesticulando en dirección a la caja vacía. Siempre es así con gente como tú. Se hacen las santas, las pobrecitas, pero por detrás son las peores. ¿Crees que soy idiota? ¿Crees que no veo esa carita de mosquita muerta tuya? Su voz subía con cada frase, buscando una reacción, una confesión, un derrumbe. Quería ver a Carla llorar, suplicar, desesperarse. Quería quebrar esa paz que secretamente envidiaba, porque la serenidad de Carla era un espejo que reflejaba el propio caos interior de Beatriz. La pastelería de lujo se había transformado en una arena, y Carla era el espectáculo. Pero la desesperación que doña Beatriz esperaba no llegó. En el apogeo de la humillación, cuando sintió que podría ahogarse en su propia angustia, algo sucedió dentro de Carla. Su mano, casi por voluntad propia, se deslizó discretamente hacia su cuello, donde bajo el uniforme sintió el contorno familiar de la pequeña cruz de madera que había recibido de su abuela. No fue un gesto de ostentación, sino un acto instintivo de buscar un punto de apoyo en medio de la tormenta. El toque frío del metal en su piel cálida fue como un ancla, un recordatorio silencioso de que no estaba tan sola como parecía. La respiración, antes corta y agitada, comenzó a calmarse. Entonces, en medio del silencio acusador, Carla abrió los ojos. No había lágrimas, ni rabia, ni miedo en su mirada. Solo había una claridad impresionante, una calma que parecía brotar de un lugar muy profundo. Levantó la cabeza lentamente y su postura, antes encogida por la humillación, se enderezó. No era un gesto de desafío, sino de firmeza. Miró directamente a doña Beatriz, no como una empleada acorralada, sino como una mujer que en ese instante había encontrado su fuerza en el único lugar que nadie podía tocar, su propia conciencia. La transformación fue tan súbita y silenciosa que desconcertó a todos en la sala. Espectáculo de llanto y desesperación que Beatriz esperaba simplemente no ocurrió, y su guión comenzó a fallar. Con una voz que no vaciló, tan serena como su mirada, Carla habló. Las palabras salieron simples, directas y con un peso innegable. Doña Beatriz, yo no he cogido nada. La frase quedó flotando en el aire, cargada de una convicción que era imposible ignorar. Hizo una pequeña pausa, dejando que la verdad de su afirmación se asentara. Por favor, verifiquemos las cámaras de seguridad. Ellas mostrarán la verdad. No fue una petición, fue una declaración de confianza. La sugerencia era tan lógica, tan justa, que expuso inmediatamente lo absurdo de la acusación pública. Los ojos de Juan y Sara se abrieron de par en par, sorprendidos por su valentía. Por primera vez en esa noche se plantó una pequeña semilla de duda sobre la narrativa de Beatriz. La calma de Carla fue como echar gasolina al fuego de la ira de doña Beatriz. La propietaria se vio visiblemente afectada. Su rostro pasando de un tono rojo a un pálido de furia contenida. ¿Cómo se atrevía esa empleada insignificante a no derrumbarse? ¿Cómo se atrevía a proponer una solución en lugar de implorar misericordia? Para Beatriz, aquello era la más pura insolencia. «Estupendo», escupió las palabras con la voz temblando de rabia. «Estupendo, vamos a ver tus benditas cámaras. Pero cuando la grabación demuestre que fuiste tú, te juro que no saldrás de aquí solo despedida. Me encargaré de llamar a la policía y destruir esa reputación tuya de santa». La amenaza fue dicha en voz alta para que todos la oyeran, aumentando aún más la presión. La caminata hasta la pequeña sala de seguridad en la parte trasera de la pastelería fue la más larga y silenciosa que aquel lugar jamás presenció. El sonido de los tacones de doña Beatriz golpeando el suelo de mármol resonaba como martillazos, un ritmo agresivo que contrastaba con la procesión fúnebre que se formó detrás de ella. Juan y Sara la seguían con la cabeza gacha, como si se dirigieran a una ejecución. Carla, sin embargo, caminaba con una dignidad impresionante. Su corazón aún latía con fuerza, pero una extraña paz la envolvía. Había hecho su parte. Había entregado la situación en manos de Dios. Ahora simplemente caminaba, un paso a la vez, confiando en que la verdad, por muy dolorosa que fuera, prevalecería. La sala de seguridad era un cubículo estrecho y sin ventanas, iluminado por una única bombilla amarillenta que colgaba del techo. El olor a polvo y a equipos electrónicos viejos llenaba el aire.
Era lo opuesto al lujo y al glamour de la tienda, un lugar funcional y feo donde se grababan las verdades incómodas. 6 pequeños monitores mostraban imágenes granuladas y en blanco y negro de varios ángulos de la pastelería. Aquel espacio claustrofóbico pareció encogerse aún más con la tensión acumulada entre las 4 personas. Doña Beatriz se arrojó en la silla frente a la consola, con los hombros rígidos, lista para dar el golpe final y demostrar que tenía razón, costara lo que costara. Con movimientos bruscos e impacientes, doña Beatriz comenzó a operar el sistema de grabación. Sus dedos, normalmente ágiles para contar dinero o firmar cheques, parecían torpes e irritables al tocar los botones del panel. Rebobinaba la grabación con una violencia contenida, sus ojos fijos en la pantalla, buscando ávidamente el momento que validaría su acusación. El zumbido del dispositivo de grabación era el único sonido en la sala, un ruido monótono que parecía amplificar los latidos del corazón de todos. Carla permaneció de pie, un poco detrás, con las manos cruzadas frente a su cuerpo, su rostro una máscara de serena paciencia. Simplemente esperaba sin mostrar ninguna ansiedad, lo que irritaba aún más a su jefa. La grabación del final del día comenzó a reproducirse en la pantalla principal. Las imágenes mostraban a los últimos clientes saliendo, a Juan recogiendo los platos, a Sara limpiando el suelo. Y entonces la cámara, enfocada en el mostrador, mostró a Carla. El video la exhibía haciendo exactamente lo que siempre hacía, contando el dinero de la caja con una precisión metódica, separando los billetes, verificando los importes 2 veces. Sus movimientos eran tranquilos y eficientes, los de una profesional experimentada y honesta. Puso el dinero en el sobre de depósito, lo selló y lo guardó en el cajón de la caja fuerte, cerrándolo con llave a continuación. Cada gesto filmado era una prueba de su inocencia, un testimonio silencioso contra la acusación que había sufrido. El momento crucial llegó. La grabación mostró claramente a Carla terminando sus tareas, limpiándose las manos en el delantal y alejándose de la caja para dirigirse al vestuario, saliendo del campo de visión de la cámara. El cajón estaba cerrado con llave. El mostrador, vacío. Un silencio pesado se apoderó de la pequeña sala. Juan y Sara se miraron discretamente, una mezcla de alivio y asombro en sus rostros. La prueba que doña Beatriz tanto quería simplemente no existía. Su narrativa, construida con tanta certeza y crueldad, comenzaba a desmoronarse ante los ojos de todos. La imagen en la pantalla era irrefutable, y la ausencia de un crimen era más elocuente que cualquier defensa. Doña Beatriz se inclinó hacia adelante, con los ojos entrecerrados, la respiración pesada. No, no puede ser, murmuró para sí misma, más como una negación desesperada que como una duda real. Cogió el ratón y retrocedió el video, pasando las imágenes a cámara lenta, buscando un detalle, un truco, cualquier cosa que pudiera salvar su acusación. Pero no había nada, solo la rutina impecable de una empleada ejemplar. Su frustración era visible. Su rostro, antes confiado, ahora exhibía una máscara de confusión y furia impotente. El poder que ejercía con sus palabras se estaba desvaneciendo, reemplazado por la verdad fría y objetiva de la grabación. Y entonces, cuando Beatriz estaba a punto de apagar el video en un arrebato de ira, la imagen en la pantalla cambió. El tiempo continuó pasando, y unos minutos después de que Carla se hubiera ido, otra figura entró en el encuadre de la cámara. Una silueta familiar, vistiendo un traje sastre caro y un peinado impecable. La figura caminó a pasos rápidos hasta la caja. Miró nerviosamente a los lados como para asegurarse de que nadie la veía. Las manos temblorosas usaron una llave para abrir el mismo cajón que Carla había cerrado con llave. Y entonces, para el shock absoluto de todos en la pequeña sala, la grabación mostró con una claridad innegable a la propia doña Beatriz retirando el sobre con el dinero. El aire en la sala de seguridad se enrareció, como si todo el oxígeno hubiera sido succionado de repente. Juan soltó un jadeo audible, llevándose la mano a la boca para ahogar el sonido. Sara simplemente se congeló, sus ojos desorbitados fijos en la pantalla, incapaz de procesar lo que estaba viendo. El giro fue tan brutal, tan impactante, que el cerebro se negaba a aceptarlo. La acusadora era la ladrona, la jueza era la criminal. La mujer que había construido un escenario para humillar públicamente a su empleada era la verdadera protagonista del vergonzoso acto. El silencio que siguió fue ensordecedor, llenado solo por la imagen en la pantalla, que continuaba desarrollándose, indiferente al caos emocional que había creado. Carla, que hasta entonces se había mantenido en una calma expectante, sintió una oleada de emociones contradictorias. No era triunfo, lo que sentía, ni rabia. Era una tristeza profunda y abrumadora. Una tristeza por su jefa,
por el dolor y la desesperación que la llevaron a cometer tal acto. En ese instante ya no veía a la mujer arrogante y cruel que la había humillado, sino a una persona rota, acorralada por problemas que ni siquiera podía imaginar. La compasión, uno de los pilares de su fe, emergió con una fuerza inesperada, sobreponiéndose a cualquier deseo de venganza o de decir «te lo dije». Permaneció en silencio, observando cómo la verdad se revelaba por sí sola, como había pedido en su oración silenciosa. La grabación continuó, despiadada. Las imágenes mostraron a doña Beatriz escondiendo el sobre de dinero bajo su chaqueta, el rostro una mezcla de pánico y determinación. Caminó apresuradamente hacia la parte trasera de la pastelería en dirección a la salida de servicio. La cámara del pasillo trasero la capturó abriendo la puerta. Afuera, en la penumbra del callejón, un joven la esperaba. Parecía ansioso, el rostro delgado y pálido bajo la débil luz de la lámpara de emergencia. La imagen era granulada, pero la identidad del muchacho era inconfundible para quien trabajaba allí desde hacía tiempo. Era su hijo, un joven que raramente aparecía en la pastelería y sobre quien siempre planeaban rumores de problemas con deudas. El video mostró el intercambio. Beatriz le entregó el sobre al hijo, quien lo tomó con manos temblorosas. Hubo una breve y tensa conversación que las cámaras no podían oír, pero los gestos lo decían todo: desesperación por parte de él, una angustia contenida por parte de ella. Él la abrazó rápidamente, un gesto que parecía más de alivio que de afecto, y desapareció en la oscuridad del callejón. Doña Beatriz se quedó parada un momento con la mano en la frente, como si tuviera un dolor de cabeza insoportable. Luego se recompuso, se alisó la chaqueta, se arregló el pelo y volvió a entrar, cerrando la puerta con una finalidad sombría. Era el acto final de una farsa cuidadosamente planeada. En la sala de seguridad, la grabación finalmente terminó, dejando la última imagen congelada en la pantalla. El rostro de doña Beatriz, distorsionado por la angustia, justo después de entregar el dinero. Nadie se atrevía a moverse o a hablar. El peso de la verdad era aplastante. Toda la escena de la humillación en el salón principal fue recontextualizada. No había sido un acto espontáneo de desconfianza, sino un teatro premeditado. Beatriz necesitaba el dinero, pero más que eso necesitaba un chivo expiatorio. ¿Y quién mejor que la empleada tranquila y religiosa, cuya bondad podía ser fácilmente confundida con debilidad? No solo robó, planeó destruir la reputación de una inocente para encubrir su propia falta. Lentamente, como si se moviera bajo el agua, doña Beatriz se giró en la silla. Su rostro, antes rojo de rabia, ahora estaba desprovisto de todo color. Era una máscara de shock, vergüenza y derrota absoluta. La arrogancia, la pose, la fachada de control. Todo se había desintegrado. Sus ojos se encontraron con los de Carla. En ellos, Beatriz no encontró el desprecio o la satisfacción que ella misma habría demostrado. Encontró algo mucho peor, algo que la rompió por dentro: compasión. Una mirada de pura y silenciosa piedad que no la juzgaba, pero que parecía entender la profundidad de su desesperación. Esa mirada fue la puntilla para su armadura. La fuerza que la sostenía, ya fuera orgullo o negación, simplemente cedió. Las piernas de Monete Senton. Doña Beatriz flaquearon. El cuerpo, antes rígido e imponente, se ablandó. Y entonces, en un movimiento lento y tortuoso, se deslizó de la silla. No fue una caída, fue un derrumbe. Sus rodillas golpearon con un ruido sordo el suelo frío y sucio de la pequeña sala. Cayó de rodillas, no por fe, como se burlaba de Carla, sino por el peso aplastante de su propia crueldad, de su mentira expuesta, de su alma desnuda ante las personas a las que ella misma había intimidado y a quien había intentado destruir. Con el rostro entre las manos comenzaron los sollozos. Eran sonidos feos, desgarrados, que venían del fondo de una agonía que había mantenido reprimida durante mucho tiempo. Los hombros le temblaban violentamente. Allí, en el suelo de aquella sala apretada, no estaba la poderosa propietaria de dulce encanto, sino solo una mujer desesperada, humillada por su propia trampa. La arrogancia había sido puesta de rodillas, no por una fuerza externa, sino por la implosión de la verdad. La escena era patética y profundamente humana. Un retrato crudo de lo que sucede cuando la mentira se encuentra con un espejo irrompible. Juan y Sara, que antes temblaban de miedo ante ella, ahora la miraban con una mezcla de lástima y repulsión. El poder que ejercía sobre ellos se disolvió por completo en ese instante. Ya no veían a una jefa a la que temer, sino a una persona imperfecta, cuyas acciones la habían rebajado a un nivel que jamás habrían imaginado. La dinámica de poder en aquel pequeño universo de la pastelería se había invertido de forma sísmica e irreversible.
La autoridad que se basaba en el miedo y la intimidación demostró ser tan frágil como el castillo de naipes que ella había construido. Y Carla permaneció allí, de pie, observando la escena. No dijo una palabra. No era necesario. Su calma, su integridad y su fe silenciosa ya lo habían dicho todo. Su oración había sido respondida de una forma que nunca podría haber previsto. La verdad no solo había salido a la luz, sino que lo había hecho de una manera que no dejaba lugar a dudas, venganza o más conflicto. Era una resolución divina en su brutal simplicidad. En ese momento, en medio del llanto de una mujer rota y el silencio atónito de dos testigos, la fuerza de Carla no estaba en sus palabras, sino en su silencio digno y en su capacidad de perdonar incluso antes de que se le pidiera perdón. Pasaron unos minutos que parecieron una eternidad. Los sollozos de doña Beatriz disminuyeron, transformándose en un llanto, bajo y exhausto. Finalmente, con un esfuerzo visible, levantó el rostro manchado de lágrimas. Sus ojos hinchados y rojos buscaron de nuevo los de Carla. «Perdóname», susurró, la voz ronca y casi inaudible. «Carla, perdóname». No era una petición formal ni un intento de librarse. Era un ruego que venía del fondo de su humillación. La mujer que la había acusado con tanta vehemencia ahora imploraba misericordia en el suelo, a sus pies, en una inversión de papeles tan completa que parecía sacada de una parábola antigua. Carla dio un paso adelante y, con una delicadeza que contrastaba con la brutalidad de la escena anterior, se agachó hasta quedar al mismo nivel que su jefa. No la tocó, pero su proximidad era un gesto de acogida. «La perdono, doña Beatriz», dijo, con voz suave pero firme. «La perdono». En ese momento no había jerarquía, no había acusadora ni acusada. Solo había dos mujeres, cada una lidiando con su propio dolor. La dignidad de Carla no residía en humillar a quien la humilló, sino en ofrecer la gracia que su fe le había enseñado a practicar, incluso cuando sería más fácil sentir odio. A la mañana siguiente, el ambiente en la pastelería Dulce Encanto era otro. Doña Beatriz reunió a todos los empleados antes de que abriera la tienda. Con los ojos todavía hinchados y la voz entrecortada, contó toda la verdad. Habló de la desesperación por las deudas de su hijo, del miedo a perder el negocio que construyó con tanto esfuerzo y de cómo, en un momento de debilidad y pánico, eligió el camino más fácil y cruel: sacrificar la reputación de una inocente para salvarse. Pidió perdón a todos, pero principalmente a Carla, delante de todo el equipo, reconociendo públicamente su integridad y la terrible injusticia que había cometido. Pero fue más allá. Delante de todos, doña Beatriz hizo un anuncio que sorprendió al equipo una vez más. «Ya no tengo la moral para dirigir este lugar como se merece», dijo. «La verdadera fuerza de esta pastelería, su pilar, no soy yo. Es el carácter y el talento de quien trabaja aquí de verdad». Entonces se volvió hacia Carla y, con una humildad que nadie jamás pensó que vería en ella, le ofreció el puesto de gerente general de la pastelería. «Quiero que tú administres este lugar, Carla, porque tú tienes la integridad que yo perdí. Tú eres el alma que Dulce Encanto necesita». La oferta tomó a Carla por sorpresa. Nunca había aspirado al poder o a un puesto directivo. Su sueño era simplemente hacer los mejores, dulces que pudiera, encontrar alegría en su oficio. Sin embargo, vio en aquella propuesta una oportunidad, no de poder, sino de transformación. Vio la oportunidad de crear en el lugar de trabajo el ambiente de respeto, justicia y colaboración que siempre creyó posible. Tras un momento de reflexión silenciosa, mirando a sus compañeros que ahora la contemplaban con una admiración recién descubierta, aceptó. Su liderazgo no comenzaría con una orden, sino con un acto de reconciliación. La transformación en Dulce Encanto fue gradual pero profunda. Bajo la gestión de Carla, el miedo dio paso al respeto. Los chismes fueron sustituidos por la comunicación abierta. Lideraba con el ejemplo, con la misma paciencia y diligencia que usaba para crear sus recetas. Escuchaba las ideas de Juan y Sara, incentivaba sus talentos y celebraba sus logros. El ambiente, antes tenso y competitivo, se volvió colaborativo y acogedor. Los clientes notaron el cambio. La pastelería no era solo un lugar de dulces finos, sino un lugar con una atmósfera de paz y genuina cordialidad, algo que ningún dinero podía comprar. Doña Beatriz se apartó de la gestión del día a día, centrándose en resolver sus problemas financieros y personales, pero nunca dejó de visitar la tienda. Su relación con Carla se transformó en algo complejo y sorprendente. Beatriz pasó a ver la fe de Carla ya no con desprecio, sino con una curiosidad reverente. Veía en aquella mujer una fuerza que ella misma, con todo su dinero y estatus, nunca había poseído. A veces se sentaba en una mesa discreta tomando un café y simplemente observaba a Carla trabajar,
maravillada con la serenidad inquebrantable de la mujer que había intentado destruir y que en cambio la había salvado de sí misma. La pequeña cruz en el cuello de Carla, antes un blanco de burla silenciosa, se convirtió en un símbolo de su fuerza para los otros empleados. No necesariamente compartían su fe, pero aprendieron a respetar profundamente el carácter que esa fe moldeaba. Vieron de primera mano que la verdadera fuerza no grita, no impone, no humilla. La verdadera fuerza es silenciosa, resiliente y se manifiesta en los momentos de mayor adversidad. Carla nunca predicó una palabra, pero su testimonio diario de integridad y compasión fue el sermón más poderoso que cualquiera de ellos había oído jamás. Juan, el camarero que se había callado por miedo, encontró en Carla el coraje para expresarse. Se convirtió en su mano derecha, sugiriendo nuevas ideas para el servicio y ayudando a crear una experiencia aún más especial para los clientes. Sara, la ayudante de cocina, floreció bajo la tutela de Carla, descubriendo su propio talento para la pastelería y comenzando a crear sus propios postres. La pastelería se convirtió en una pequeña comunidad, unida no solo por el trabajo, sino por un respeto mutuo que había nacido de las cenizas de un día terrible. Años más tarde, cuando contaban la historia de lo que sucedió aquella noche, nadie se centraba en la humillación. Recordaban la calma de Carla, la impactante verdad del video y sobre todo el momento en que la arrogancia cayó de rodillas. Se convirtió en una leyenda interna, un recordatorio de que la verdad, por mucho que intenten ocultarla, siempre encuentra una forma de aparecer, y que el carácter de una persona es lo único que realmente permanece cuando todo lo demás se derrumba. Dulce Encanto prosperó como nunca antes, no solo financieramente sino en espíritu. El hijo de Dimos, doña Beatriz, con el apoyo de su madre e inspirado por el giro que presenció indirectamente, consiguió ayuda para sus deudas y comenzó a reconstruir su vida. La crisis, que casi destruyó a la familia y al negocio, acabó convirtiéndose en el catalizador de una curación profunda y necesaria. La mentira de Beatriz, nacida de la desesperación, dio paso a una verdad dolorosa pero liberadora, que permitió que todos pudieran finalmente seguir adelante de forma honesta. Aquel día enseñó a todos una lección inolvidable. Aprendieron que el valor de una persona no está en su apariencia, en su estatus o en las palabras que usa, sino en la fuerza silenciosa de sus convicciones y en la integridad de sus acciones. La historia de Carla y Beatriz se convirtió en un ejemplo vivo de cómo la fe, cuando es verdadera, no es una debilidad, sino una fortaleza invisible, capaz de resistir las más crueles tormentas y de transformar la más profunda injusticia en una oportunidad de redención. La imagen de Sin o Moesin, doña Beatriz de rodillas, no en oración sino en derrota, quedó marcada en la memoria de todos los que lo presenciaron. Fue la prueba definitiva de que no hay poder terrenal, no hay arrogancia ni estatus social que pueda sostenerse ante la simple e inquebrantable fuerza de la verdad. La vida, de una forma que solo ella sabe hacer, había pasado factura, no con venganza, sino con una justicia poética y transformadora. Aquel día, todos aprendieron que la integridad es una fortaleza silenciosa y que la fe, incluso cuando se susurra en una oración desesperada, tiene fuerza suficiente para poner de rodillas a la arrogancia. Una lección que trascendió las paredes de la pastelería y se grabó para siempre en el corazón de todos los que presenciaron aquel pequeño milagro de la verdad. Si esta historia de fe y resiliencia tocó tu corazón, por favor comparte este video con esa persona que necesita un mensaje de fuerza. No te olvides de suscribirte para más relatos sobre cómo encontrar fuerza en la fe en medio de las pruebas de la vida. Gracias por escuchar.